Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Departamento de Letras, escritores hondureños del periodo colonial y neoclásico. Licenciada Adriana Laínez, alumna Angeli Gabriela Salinas Salgado, sección 0800. Antonio de Paz y Salgado nació en Real de Minas de Tegucigalpa aproximadamente a fines del siglo XVII o principios del siglo XVIII y murió en 1747. El caso de Paz es muy interesante porque a pesar de estar registrado en las bibliotecas de la época, sus obras estuvieron perdidas durante mucho tiempo desafiando el olvido. Este escribió obras como Instrucción de litigantes en 1947 y gracias al investigador Héctor Leiva ha rescatado dos obras de Antonio de Paz y Salgado, quien redactó Las luces del cielo de la iglesia y El mosqueador añadido, probablemente el primer relato literario publicado por un hondureño. Fragmento de Las luces del cielo de la iglesia. Plumas tan abatidas como la mía, no han de tener la avilantes de ponerse delante de los resplandores, a menos que no quieran llover en ceniza las luces de los escarmientos. Página 98 de Las luces del cielo de la iglesia. José Tomás de Adalid y Gamero nació en 1750 en Nicaragua y murió en 1811 en Zonaguera, Colón, Honduras. Nació en lo que ahora es la República de Nicaragua. Desde joven llegó a vivir a la pintoresca villa de la Inmaculada Concepción de Danlí a fines del siglo XVIII e hizo su vida en la ciudad con su descendencia. Su cartilla para entrar a la moda fue motivo de muchas críticas por su contenido de crítica social con lenguaje mordaz, hasta el punto que fue llamado por la Santa Inquisición. Fragmento. Prólogo. Esta cartilla moral que te doy con ironía te hará amable en general, pío lector, que en el día. No hay más seguro caudal, llaman amabilidad cierta práctica moderna. Quien la sigue a la verdad, logra vida, sino eterna, llena de comodidad. José Cecilio Díez del Valle nació en Choluteca un 22 de noviembre de 1777 y murió en Guatemala un 2 de marzo de 1834. Fue filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Redactó el Acta de Independencia de Centroamérica. Fundó el periódico El Amigo de la Patria. Fue precursor del latinoamericanismo, asesor de los juzgados de la primera instancia de la Artillería y Consulado, fiscal interno de la Real Audiencia, catedrático de la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala. Diputado al Congreso en 1829 a 1831. Vicepresidente de la República de Centroamérica en 1830. Carta escrita de José Cecilio del Valle a San Vicente de Austria el 26 de junio de 1809. José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca, Honduras, y murió el 13 de junio de 1850. Abogado hondureño representante del liberalismo, fue nombrado padre de la patria hondureña por sus logros políticos. Dentro de sus logros destacan ser el primer jefe de Estado de Honduras, haber creado la primera división política de Honduras, establecer el primer escudo de armas nacional y haber promulgado la primera constitución política de la República, además de influir grandemente en la formación y educación de su sobrino político Francisco Morazán, otro de los próceres que esta tierra tuvo el honor de poseer. Fragmento. Discurso del primer jefe suprema de Honduras en la instalación de la primera Asamblea Ordinaria del Estado. La Asamblea Constituyente abrió sus sesiones en Cedros, las continuó en Tegucigalpa y las cerró en Comayagua en diciembre del año anterior. Desde este momento, sus tareas pertenecen solo al Tribunal de la Opinión Pública, y en el que van a ser juzgadas con severidad, de la razón fría y la tranquila. No tienen las pasiones, no tienen los partidos, no tienen los intereses privados influjo alguno de los decretos de este tribunal irrefragable. Pomuceno Fernández Lindo y Zelaya nació en Tegucigalpa el 16 de mayo de 1790 y murió el 23 de abril de 1857, más conocido como Juan Lindo. Juan Lindo efectúa la conexión de Centroamérica a México en Honduras en 1822. Va a elecciones de diputados al Congreso a reunirse en la capital del imperio y fue electo por la provincia de Comayagua.
Se halla en dicha capital el 20 de abril y publicó su escrito Meditaciones de un pueblo libre. En uno de sus manifiestos publicados, pocos meses después, en Honduras, se da a conocer como alférez real del antiguo ayuntamiento de Comayagua y abogado de la excelentísima Audiencia Imperial de México. Tomó posesión de estos cargos en 1822. Expidió un decreto evocado al Congreso de Guatemala, con arreglo del acta del 15 de septiembre de 1821, y se le reconoció la nulidad de la acta de conexión el 5 de enero de 1822. La independencia de Centroamérica. Fue presidente de Honduras en 1841 y 1842. Fragmento. Meditaciones de un pueblo libre, escrito por Juan Lindo. Desde el momento mismo que el hombre ingrato y desobediente quebrantó la ley única y primera que le impuso su creador, se vio huérfano, abandonado en este globo desconocido, habitado de fieras animales cuyas propiedades no comprendía, vestido de diferentes hierbas y plantas que no sabían hacer uso, y, finalmente cercado de peligros y agitado mil necesidades que despertaron su industria y valor. Las necesidades, pues, del hombre y del deseo de su bienestar, fueron los agentes de la industria y de su actividad y su trabajo. En este estado, a proporción que se aumentaron sus costes y que medía los peligros, proporcionaban mutuamente los placeres y se socorrían en las necesidades. José Francisco Morazán Quesada nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y murió en San José de Costa Rica el 15 de septiembre de 1842. Fue militar político hondureño que gobernó la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo de 1830 a 1839. Saltó a la fama luego de su victoria en la Batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. Desde entonces y hasta su derrota en Guatemala en 1840, Morazán dominó la escena pública y militar de Centroamérica. Fragmento del testamento de Francisco Morazán. San José de Costa Rica, 15 de septiembre de 1842, día del aniversario de la independencia cuya integridad he procurado mantener. En el nombre del autor del universo en cuya religión muero, declaro que todos los intereses que poseía, míos y de mi esposa, los he gastado en dar un gobierno de leyes a Costa Rica, lo mismo que 18,000 pesos y sus réditos que adeudó al señor general Pedro Bermúdez. Declaro que no he merecido la muerte, porque no he cometido falta que dar libertad a Costa Rica y procurar la paz a la República. Por consiguiente, mi muerte es un asesinato, tanto más gravemente cuanto no me he juzgado ni oído. Yo no he hecho más que cumplir los mandatos de la Asamblea, en consonancia con mis deseos de reorganizar la República. Francisco Ferrera nació el 29 de enero de 1794 en Cantarranas, Honduras, y murió el 10 de abril de 1851. Escritor, sastre, militar y político hondureño, primer presidente de la República de Honduras, 1841 a 1845. En 1813 regresó a su pueblo y muere su protector. Se hizo sacristán y director de alcaldes. En 1827 Honduras había sido invadido por las fuerzas federales y el gobierno de estado preparaba para defenderse. En San Juan de Flores, una de la compañía a la que se incorporó Ferrera, ya alcalde de su pueblo, sus hazañas fueron registradas por Morazán y en sus memorias, pues serían enemigos. Fragmento de uno de sus poemas. Este es su poema Décima, dedicado a la pipa del general Cabardo. Tú eres el dulce recreo del imprudente Cabardo, que a Júpiter robó el rayo y apagó cual Prometeo, y ahora solo eres trofeo, que aterniza la victoria de la unión en la memoria de los valientes pericos que graban con sus picos las páginas de oro en la historia. Máximo Soto Fiallos nació en Tegucigalpa, Honduras, aproximadamente en 1796 y murió en diciembre de 1870 o enero de 1871. Médico cirujano y abogado con interés en la minería y el comercio, se trasladaría a Guatemala como ministro plenipotenciario con sus niños. Marco Aurelio, de 7 años, sería presidente de Honduras, y el que nació en Guatemala sería escritor y diplomático, Máximo Soto Hall. Además era tío de Ramón Rosa,
estudió con el padre Reyes. Con su infancia se trasladaría a León de Nicaragua para culminar sus estudios porque no existía universidad en Honduras. Sufre la invasión de Spin, regresa a su país con la idea de crear una academia con el padre Reyes, Leonorio Girón, Miguel Robelo, Alejandro Flores. Así nace la Sociedad de Genio Emprendedor y del Buen Gusto, hoy Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fragmento. Oración fúnebre del señor Prevístero Dr. Don José Trinidad Reyes, primer rector de la Universidad de Honduras, pronunciada en el General de Estudios la noche del 23 de septiembre de 1855. Conciudadanos, mirad aquí lo que el Estado debe al gran fundador de nuestra Academia Literaria. Jóvenes estudiosos, reconoced en él a vuestro verdadero padre, seguid sus pasos, imitad sus virtudes, cifrad vuestro pundonor y reverenciar su memoria, en cumplir sus votos y corresponder a sus afanes. No olvides nunca que este faro de la civilización fue su obra predilecta y el más rico tesoro que lega pudo a su patria. José Trinidad Reyes nació en 1797 en San Miguel de Tegucigalpa y murió en 1955 en Tegucigalpa. Sacerdote católico, dramaturgo y poeta. Funda en 1847 la Academia del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Después Juan Lindo le otorgaría la categoría de universidad. Serán los inicios de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fragmento de villancico. Villancico La Tortola. Estrofa 1. Una tortolilla, sencilla y sin par, que puso su nido cerca del portal. Viendo a medianoche mucha claridad, creyó que era el día y empezó a cantar. Coro. Sola estoy, decía, mas mi soledad se divierte un poco cantando ay 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 a un sol celestial. Escrito por el padre Reyes. José María Cacho nació en Comayagua en 1800 y murió aproximadamente en 1857. Vivió en Lloro en el cargo de intendente en 1827. En 1829 fue secretario general interino. En 1854, con Cabaña fue secretario general y ministro de Hacienda y Guerra. Cultivó la química y publicando en París, en 1857, cuadro estadístico del Departamento de Gracias. Apoyó la causa liberal y unionista acompañando a Morazán a su exilio en Panamá. Fragmento. Límites y extensión. El Departamento de Gracias, uno de los 7 que compone el Estado de Honduras, está situado al oeste de la ciudad de Comayagua y se termina en el mismo rombo de una cordillera de montañas que lo divide el departamento de Chiquimula, el estado de Guatemala. Colocada la brújula en su centro, que lo ocupa el distrito de Hualcha. Se advierte confinar el sudoeste del estado de El Salvador, que lo separa en casi toda su carretera, el río Lempa. Por el subsudeste con el departamento de San Miguel del mismo estado, y hoy los vientos que limitan entre el norte y el este con Santa Bárbara del estado de Honduras. Este fragmento fue tomado de Honduras Literaria de Rómulo de Durón. Carlos Gutiérrez Lozano nació en Tegucigalpa en 1818 y murió en San Sebastián, España en 1899. Abogado, político y escritor, autor de la biografía de Fray Bartolomé de las Casas, obra que mereció un brillante prólogo de Emilio Castelar. Comenzó su carrera pública como el secretario de la Corte Suprema de Tegucigalpa. Fragmento. El catolicismo de la Gran Bretaña. Fragmento escrito en Londres en 1873. El descaro de esta propaganda llega a tales extremos que para darte de él alguna idea me permitiré citar algunos hechos recientes. De los más sencillos que constantemente refieren los periódicos. Entre la multitud, las publicaciones transigentes que ven la luz en España actualmente. El periódico se publica en Madrid llamado Los Descamisados. Tiene en su encabezado el siguiente lema: guerra a la propiedad, guerra a la familia, guerra a Dios.
León Alvarado nació en Comayagua el 4 de julio de 1819 y murió en Londres en 1870. Prosista y diplomático en 1853 con Justo Rodas a nombre del gobierno hondureño. Firmó la contrata mediante la cual se le otorga al norteamericano Ephraim G. Esquier la concesión para la construcción del ferrocarril interoceánico que unirá la costa caribeña con la del Pacífico. En 1866 fue nombrado junto a Gutiérrez para gestionar empréstitos con bancos europeos que permitieran el financiamiento del proyecto Ferrocarril Interoceánico. Concertó préstamos por más de 1.000 millones de libras esterlinas, de los cuales el Estado hondureño recibió apenas medio millón, creándose la tasa de endeudamiento más elevada. Fragmento de la última carta del capitán general don José María Medina, presidente de Honduras, León Alvarado. 20 de junio de 1862. Señor presidente, el paraibén es recíproco, pero el deber de la gratitud es para mí. Si yo no olvido, yo no puedo olvidar el rasgo bondadoso con que el señor presidente me distinguió, cuando la empresa del ferrocarril parecía muerta para siempre. Cuando yo erraba tras su sombra, como para galvanizar su cadáver. Cuando raro era el día en que no marcaba en la lista de mis amigos alguna defección. Cuando se hacía de mí una especie de Proteo, dándoseme como tantas formas como figuras puede hacerse de una pieza de cera expuesta al sol. Entonces inauguró el señor presidente su administración. Yo fui obligado a prestarme a su autoridad. Obligado, digo, porque mi pequeñez se tiene siempre lejos de las altas posiciones, y a la ocasión vino a las manos. No creo, le dije, y él lo recordará bien, no creo que este país pueda vivir sin comunicarle la savia de la vida. Carlos Madrid nació en Santa Rosa de Copán en 1823 y murió en 1895. Ministro general del gobierno vicepresidente Castellanos en febrero de 1862. Recién asesinado Santo Guardiola, en 1866 redacta la Ley de la República con un código penal, pero a pesar de la promulgación nunca estuvo vigente. En 1870, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores con Medina. Fue varias veces diputado del Congreso Ordinario. Como el gobernador de Copán, creó el registro civil de nacimientos y de funciones que, si bien no podía servir para efectos legales, servía para dar a conocer el movimiento de la población. En 1889 fundó en El Salvador el periódico La Sombra de Morazán para hacer propaganda a la Unión Centroamericana. Visitas de cárcel, fragmento. Cuando yo era niño, curioso y aficionado a saberlo todo, me llamaba la atención leer el almanaque entre dos manecillas. 24 de diciembre, víspera de Navidad, visita general de cárceles. Aquello para mí era un enigma, no entendía su sentido, pero llamaba profundamente mi atención. Si entonces me hubieran explicado lo que eran las cárceles y sus visitas, quizás hubiera renunciado a la carrera del foro, porque más tarde opté y que me ha enseñado lo que son las cárceles y sus visitas. Ana Mateo Arbizu Flores de Guardiola nació en Yuscarana el 21 de septiembre de 1825 y murió en 1903, más conocida como Ana Arbizu. Poetisa, primera dama de Honduras, esposa de José Santo Guardiola. Su primer trabajo literario circuló en Tegucigalpa poco después de su boda, en honor a la muerte de su padre. Otra de sus primeras composiciones fue publicada en el diario La Gaceta de la ciudad de Comayagua. El 22 de agosto de 1865, la ocasión de la muerte de su hija Gumersinda acaecía el 11 de julio de 1865.
Fragmento. Alegia. A la muerte de mi más querida hija G.G. Guardiola, acaecida el 1 de julio de 1865 a las 6 de la mañana. ¿Dónde estás, luz de mis ojos, Gumersinda, hija amada? Tus gracias, tus hechizos, todo se acabó. Yo, tu madre amorosa, en lágrimas bañada, solo tu recuerdo triste tu existencia dejó. Ya no veré tu rostro agraciado y ameno, ni tus risueños labios abriéndose a tu voz, ni tu gracioso cuerpo de hermosura lleno, trasunto fiel de tu padre que se llevará en pos. Teodoro Aguiluz Calderón de la Barca nació en Comayagua el 9 de noviembre de 1827 y murió el 6 de febrero de 1883, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras. Secretario de la Delegación hondureña en El Salvador, Ministro de Relaciones Exteriores, Magistratura de la Corte Suprema de Justicia de Comayagua, diputado de la Asamblea que dictó Constitución de 1865, diputado del Congreso Ordinario por Comayagua en 1881. Estudió en el Liceo de Comayagua, fundó por el educador español don Manuel Domínguez. Justo Pérez nació en Tegucigalpa en 1830 y murió en Tegucigalpa en 1904. Comenzó sus estudios en la Universidad de Honduras, los continuó en León, Nicaragua, y los concluyó en Guatemala obteniendo el título de licenciado en Leyes, amigo del célebre poeta Manuel Diogués y Olaverre. Pérez perdió la razón por más de 20 años, pero la recobró. Poema Tristeza. ¿Dónde están los placeres que un día a tu lado mi bien disfrutaba, y el delirio de tu amor que embriagaba con dulzura mi triste vivir? La voz que en acentos divinos, armoniosos y llenos de encanto, de mis ojos hicieron que el llanto a torrentes se viera salir. Rafael Alvarado Manzano nació en Tegucigalpa en 1836 y murió en Tegucigalpa en 1923. Hizo sus estudios en la Universidad de esta República, hasta obtener el título de abogado, profesor de filosofía, de derecho natural, de derecho civil, de derecho internacional privado y de otras importantes materias. Juez de primera instancia del departamento de Tegucigalpa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Fragmento. Discurso de intercorporación a la Academia Científico-Literaria de Honduras. Señores académicos, sin merecimientos de ningún género, sin poseer siquiera un grado ínfimo, la ilustración, el talento, la cultura literaria y dotes que debiera tener, me habéis discernido la alta honra de llamarme a vuestro seno, como socio de número, y bien lo sabéis, he aceptado tan elevada e inmerecida distinción, movido solo por el desinteresado deseo de contribuir, en algún modo, al planteamiento y desarrollo de tan útil asociación que, siendo, como es, eminentemente instructiva y civilizadora, en todas partes, consagrándose al cultivo de las ciencias, de las artes, de las letras y casi todas las ramas del ser humano. Crescencio Gómez Valladares nació en Tegucigalpa el 19 de abril de 1833 y murió en 1921. Abogado por la Universidad de Honduras en 1855 y docente de Economía Política en la misma. Ministro de Hacienda y Guerra en 1865. Firmó y decretó la promulgación de la Constitución Política bajo la administración de Medina. Fragmento. Salatiel Andino. El 14 del mes pasado falleció en la ciudad de Danlí el señor don Salatiel Andino, natural de Tegucigalpa. Aquella constitución virgosa
que parecía destinada a una larga vida. Sucumbe a los 37 años de deja el señor Andino, al despedirse de la escena del mundo, una intacta reputación. Sus amigos, y cuantos tuvieron ocasión de reconocerlo sus nobles cualidades, no podrá menos que rendirle homenaje a su memoria. Pero ya que nos ocupamos en este artículo de tan distinguido ciudadano, procuraremos delinear a grandes rasgos el cuadro que ofrece su importante vida. Trinidad Ferrari nació en San Miguel de Tegucigalpa el 22 de mayo de 1836, hijo de José Ferrari, italiano, y Mariana Aguero. Dirigió la Universidad de Honduras después del doctor Hipólito Matute, en uno de los periódicos más compulsivos de la historia del país y de Centroamérica. Cuando gobierna en Honduras José María Medina, en Guatemala continúa Rafael Carrera. Medina violentó la autonomía de la universidad, nombró a la Junta Superior Directora de Instrucción Pública y suprimió el Consejo de Estudios de la Universidad. Rector de la Universidad Nacional 1865-1868, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas, ministro de Gobernación y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, diputado por el Departamento de Gracias a Asamblea Nacional Constituyente en 1880. Fragmento. Discurso de recepción del académico don Antonio López en la Academia de Honduras. Señores académicos, todos los pueblos que algo valen por el grado de cultura a que han llegado, proceden a echar la vida intelectual que en su esfera abraza la parte más noble y de cuando constituye en el proceso, a impulso de ese sentimiento y obedeciendo a una necesidad, hija de nuestro adelanto, hemos visto aparecer a nuestra academia. Álvaro Contreras nació en Cedros, Francisco Morazán, Honduras, un 3 de noviembre de 1839 y murió en El Salvador un 9 de octubre de 1882. Fue un político y periodista hondureño. Realizó sus estudios en la Universidad Central de Tegucigalpa y muy joven entró en la redacción de un periódico liberal que dirigía por el CEO Arias, encargándose también del periódico oficial de Honduras, vicecanciller de Costa Rica, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica, y fue nombrado comisionado para redactar el proyecto de la Constitución de la República de Costa Rica, diputado ante la Asamblea Nacional Constituyente de Honduras y secretario general en el gobierno general de José Trinidad Cabañas. Se refugió en El Salvador, donde fue redactor del Boletín Oficial y fundó La Opinión, el periódico La América Central y La Libertad en Nicaragua. Fragmento. ¿Debe enseñar el Estado? La cuestión de la enseñanza oficial es una de las más trascendentales para el gobierno civilizado de los tiempos modernos. Álvaro Contreras proporcionará al mundo la mayor suma de instrucción a procurarle la mayor moralidad, obligándole a recibir ese bien, es la misión más noble y elevada que puede realizar la poderosa instrucción del Estado. Muchos se han discutido y se discuten aún este problema que llevan aún entradas los destinos venideros de la humanidad. Joaquín Díaz nació en Tegucigalpa el 17 de enero de 1843 y murió en Tegucigalpa el 12 de julio de 1892. En 1864, a Guatemala, en donde alcanzó el título de médico y cirujano. Regresó a Tegucigalpa en 1870 y desde entonces se dedicó al ejercicio de su profesión, habiendo sido el que fundó la primera farmacia formal. Reorganizada la universidad conforme al Código de Instrucción Pública vigente, fue nombrado individuo de la Facultad de Medicina, electo en 1882 vicedecano de dicha facultad. El doctor Díaz desempeñó varias cátedras en el Colegio Nacional y en la Facultad de Medicina. Hizo estudios de historia natural y de cultivo de las letras. Escribió más en verso que en prosa. Sus estudios, composiciones fueron publicadas en los periódicos de esta capital y en varias revistas extranjeras.
Nocturno, pequeño fragmento escrito por Joaquín Díaz. A Manuel. Con el aliento de tu amor mi vida nutrió su bella juventud hermosa, con mis sueños de color rosa, borde la senda de tu edad florida. Tú me enseñaste a contemplar el cielo en toda la extensión de su infinito, y al contemplarlo con tu amor, propósito, miré tu corazón en este suelo. Me abriste el amor, el horizonte, y mi alma a dilatarse en el espacio. Para ese amor te levantó un palacio en los celajes del más alto monte. El rayo de la aurora refulgente abrió de la ilusión la flor hermosa, y al prenderla tu mano cariñosa, me hiciste reina al coronar mi frente. Jeremías Cisneros. Gracias, 1845-1903. Subsecretario de la Guerra en la administración del licenciado Don Leceo Arias, gobernador y comandante del Departamento de Gracias. Títulos de otras. Viva el pueblo español, ni el uno ni el otro, y al empira. Fragmento, el desencanto. Como pasan, cuán veloces, se deslizan en esfera, de recodito infinito, nuestras horas placenteras. Esas horas bendecidas, que a medida se alejan, tras el prisma del pasado, fulgurosas reverberan, al revés de las de luto, horas lívidas y negras. Marco Aurelio Soto. Nació en Tegucigalpa en 1846 y murió en París en 1908. Presidente de la República de Honduras entre 1876 y 1883. Político y abogado. Al triunfar la reforma liberal, fue nombrado síndico de la Municipalidad de Guatemala, secretario de Gobernación, Justicia, Negocios Eclesiásticos, Institución Pública y Relaciones Exteriores. Soto nombró como secretario general del gobierno a su primo Ramón Rosa. Impulsaron el primer proyecto formal de desarrollo capitalista en Honduras, si bien sus primeros antecedentes son con Cabañas y José Medina, quienes construyeron con capital inglés el tramo del ferrocarril interamericano que vincula las dos costas del país. Durante la administración de Soto, se reactivó la minería en Honduras. Se emitieron los códigos de minería, instrucción pública, penal, civil, comercio y militar, gracias a la labor de un equipo de abogados formado por Ramón Rosa, Adolfo Zúñiga, Jerónimo Zelaya y Alberto Ucles. Se fundó el Archivo y Biblioteca Nacional, la Dirección General de Estadística, el Correo Nacional y la Casa Nacional de la Moneda, la Escuela Telegrafista, las Escuelas Normales de Comayagua y Tegucigalpa, y el Hospital General de Tegucigalpa. Se abolieron los diezmos, supeditación de la Iglesia al poder civil y se Santa Lucía, Felipe II y el Valle de los Ángeles. Fragmento. El que tengo la dicha de salir de Tegucigalpa y quiera pasar alegres y días, noches apacibles, que se encamine hacia el oriente, suba la empinada cuesta de la Mololoa, llegue a Santa Lucía y vaya a reposar al pintoresco Valle de los Ángeles. El camino está lleno de vericuetos, pero se recorre fácilmente faldeando las lomas, entre bosques y pinos alarmados, encinas y robles, y divirtiendo la vista con los pintados horizontes, que impregnados de luz se divisan a lo lejos. Apenas se remonta la cumbre de la Mololoa, el paisaje cambia, la naturaleza es más bella y la atmósfera más pura y ligera. Gonzalo Guardiola nació en Tegucigalpa el 10 de enero de 1848 y murió el 20 de marzo de 1903. Estudió abogacía, amante del estudio, ha adquirido un gran caudal de conocimientos sobre diferentes materias, apasionado por las antigüedades históricas de Honduras. Es uno de los hondureños que mejor conoce el pasado del país. No hay documento antiguo que no pueda leer, por enrevesada que sea la letra, y una vez leído lo retiene grabado en su prodigiosa memoria con carácter indelebles. Diputado al Congreso Legislativo y director del Archivo Nacional,
Escribió varias leyendas o tradiciones tegucigalpenses. Publicó en La Paz, periódico de gran fama que redactaba en Tegucigalpa Adolfo Zúñiga, Ramón Rosa y José Joaquín Palma. Si supieras, fragmento. Si supieras que la luz de tu pupila es un fuego sutil, plegaras que tus párpados, oh niña, las borjas de jardín, si supieras lo que el silencio, el alma ha llorado por ti, lo que es sentir en vez de la esperanza, de una duda el aspid, abrirías tus párpados dejando tus ojos relucir. Al rasgarse las nubes de alabastro, dos soles del cenit. Ramón Rosa nació en Tegucigalpa en 1848 y falleció en la misma ciudad en 1893. Destacado periodista y ministro de la segunda mitad del siglo XIX, aprendió sus primeras letras con una famosa profesora que más tarde personificó en su obra La maestra escolástico. Se graduó de bachiller en filosofía en la Universidad Nacional de Tegucigalpa, realizó estudios universitarios en Guatemala y al triunfar la reforma liberal en este país en 1871. Fragmento de mi maestra escolástica. Un día, a esto de las 6 de la mañana, lo recuerdo como si ayer fuera. Sentí una fuerte sacudida en mi débil cuerpecito de 6 años. El fenómeno fue producido por las gruesas y velludas manos de mi ayo, Julián Patojo, que tal era su apodo, quien tomó el empeño de despertarme a toda prisa y en hacerme dejar mi caliente camita de cedro y la sabrosa colcha de juticalpa, que me cobijaba. Julián me habló entrecortado, casi perplejo. Levántate, vamos a la escuela. Mi maestro lo manda. A la escuela, contesté, yo sin comprender bien, sí, a la escuela. Como tenía plena confianza en Julián, que me llevaba en Navidad a ver los nacimientos y los títeres, en principio de Cuaresma a tomar ceniza, en Semana Santa a visitar los monumentos, en Corpus a contemplar los altares, y en las fiestas de Mercedes y de San Miguel a admirar las chorrijerengas mojigangas dispuestas por los gremios y los horribles diablos vencidos por la espalda de nuestro patrono. No hice resistencia para dejarme vestir e ir a la escuela, que supuse divertidísima. José Santos del Valle nació en Tegucigalpa el 23 de junio de 1849. Poeta, sobrino de Álvaro Contreras y del humanista don Julio Contreras, profesor de la antigua Universidad de Honduras. A los 19 se dedicó al ejercicio del comercio, administrador de aduanas y contador mayor de la Tribuna Superior de Cuentas, diputado a la Asamblea Constituyente que dictó la Constitución Política. A Lucila, fragmento. ¿Qué querés, Ludia hermosa, divina de mis ojos, serena de labios rojos y acento fascinador? ¿Qué quieres, cándida niña, dulce encanto de mis horas, bella ilusión que coloras mis pensamientos de amor? Bernardo Mejía nació en Danlí en 1855 y murió en Trujillo en 1902. Este modesto y hábil artesano, cuyos padres fueron don Miguel Medina Laínez y doña Plácida Mejía, sin más instrucción que la que muy elemental recibiera en la escuela primaria. En sus ratos libres escribió poesías que revelaron que su autor tenía disposiciones poéticas dignas de ser cultivadas amorosamente. Sintió afición por la música. Participó en la batalla de los Anonas en 1892, en la que resultó levemente herido. A causa de la política criolla, emigró por algún tiempo de la República de Nicaragua. Permaneció soltero, no procreó hijo alguno. En la municipalidad de License de 1899 fungió como regidor séptimo. Su nombre se incluyó en la lista de los jurados en 1902, que para juzgado de letras de esta sección aprobó la Corte Suprema de Justicia. Ese mismo año se dirigió al histórico puerto de Trujillo, en donde expiró a los 48 años de edad.
Fragmento. Denuncia. Señor juez de paz de lo criminal, yo, Potenciarlo Amadoy, de 40 años de edad, vecino de esta ciudad, casado y agricultor, ante usted debidamente para lo que haya lugar, vengo un hecho a denunciar, y que viera lo siguiente. Manuel Molina Vigil nació en Tegucigalpa el 25 de octubre de 1853, médico cirujano. Recuerdos. Fragmento. A la sombra de un árbol nos sentábamos sobre la hierba a descansar los dos. Tú lo estabas del trecho recogido, del gran peso de mis ansias yo. Cuántas horas pasábamos felizmente en aquella agradable soledad, donde cada suspiro exhalado era de ternura una nota celestial. Ah, yo creo que Dios en ese instante complacido miraba nuestro amor, y que bendijo cariñoso entonces nuestras almas henchidas de ilusión. Lucila Estrada de Pérez nació en Gracias Lempira, Honduras, 1856. Poetisa. Su padre fue intendente de Hacienda de aquel departamento. Falleció después del nacimiento de su hija, y ésta entonces fue llevada por su familia a El Salvador, en donde creció y se educó y manifestó su vocación por las bellas letras. En 1878, con la muerte de su tío, el coronel Ezequiel Marín, quien había hecho las veces de padre, regresó a su ciudad nativa y contrajo matrimonio con Tito Pérez. Una flor inodora. Fragmento. ¿De qué sirve, bella flor, que ostentes tanta belleza, si la falta de tu gentileza el perfume embriagador? Si la brisa que al verje acaricia juguetona, de ti no lleva el aroma como de rosa o clavel. Oyeron aspirar olores, se acercan a ti las aves, mas no hallan perfumes suaves, solo tus bellos colores. Juan Ramón Reyes nació en Tegucigalpa, Olancho, el 20 de marzo de 1848 y murió el 6 de enero de 1881. Sobrino de nuestro popular poeta, el inolvidable sacerdote don José Trinidad Reyes. Hizo en Tegucigalpa los estudios elementales y los del bachillerato y luego fue a concluir su educación a Guatemala, en donde permaneció desde 1866 hasta 1874, en que regresó a Honduras. Años después, obtuvo en esta capital el título de notario. Escribió mucho en verso, pero la mayor parte de sus composiciones quedó en poder del doctor don Ramón Rosa, quien hacía de ellas mucho aprecio. Una estrella te creí cuando radiante, fulgurar en mi cielo te veía, mas luego en luz folfórica inconstante, tórnese tu esplendor, cuánta falsia. Cuando sentí tu aroma, flor hermosa, néctar pensé beber en tu albo seno, que hallé en tu calidez elegante rosa, el más fatal, mortífero veneno. Francisco Vaquero nació en Comayagua el 23 de julio de 1849 y murió en San Salvador con fecha desconocida. Escribió para muchos periódicos, redactor de El Cometa, y desempeñó importantes puestos públicos en aquella nación hermana, entre otros, el juez de primera instancia de distrito de San Salvador. Fragmento a Honduras. Salud, patria de amores, de luz y de poesía. Mi mente en sus ensueños feliz siempre te vio, mi pecho palpitante de amor en su agonía. Por ti blando suspiro, por ti siempre lanzo. Recuerdo cuando niño corría en las praderas, surcaba tus riachuelos, jugaba en tus mansiones. Recuerdo cuando joven tus hijas hechiceras llenaban mi cabeza de dulces ilusiones. José Antonio López Gutiérrez nació en Santa Lucía, Francisco Morazán, Honduras, el 22 de marzo de 1850 y murió en Washington el 10 de noviembre de 1922. Autodidacta, escritor, comerciante, colaborador del periódico El Globo de Madrid,
procurador del ministro Carlos Gutiérrez ante el Comité Especial de Tegucigalpa para determinar la responsabilidad sobre empréstitos del ferrocarril, secretario de la Junta de Calificación para determinar los capitalistas para construcción de la Penitenciaría Nacional, ministro de las Relaciones Exteriores, propietario de la Sociedad Mercantil Gutiérrez y CIA, director bancario, miembros sobresalientes de la masonería centroamericana, casado con Josefina Ulloa Morazán, nieta del general Francisco Morazán. Fragmento. La vida de Tegucigalpa, costumbres de antaño. Un insigne poeta español ha dicho: la vida es un sueño, y el sueño es una imagen de la muerte. Esto, que es de una exactitud incontestable, generalmente hablando, se convierte en axioma tratando de la nuestra. En donde quiera que tomemos por tipo la vida para hacer su estudio, es siempre lo mismo, ya sea en países muy avanzados o países salvajes, en las brillantes capitales de Europa o en las soledades inmensas de los bosques de América. La felicidad, que es la piedra filosofal de la civilización. Adán Cuevas nació en Santa Rosa de Copán en 1852 y murió en 1895. Le concedió Guatemala una beca en el Colegio de Jesuitas. Se recibió de bachiller triunfante de la Revolución de 1871. El general Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala, expulsó del país a los jesuitas. Cuevas se dirigió a la República de El Salvador, en donde se dedicó a estudiar abogacía. Regresó a Santa Rosa. Se había fundado ahí en el Instituto de San Carlos, donde fue profesor 2 años. En Tegucigalpa publicó la poesía en La Paz, con el seudónimo de Adelfo, varias composiciones que el poeta José Joaquín Palma acogió con agrado. En Nicaragua, en 1895, presintiendo el fin de sus días, volvió a su ciudad nativa. Jamás te olvidaré. Fragmento. Olvidarte, oh, locura, es imposible. Mi pecho siempre con delirio te ama, sin extinguirse la ardosa llama, que en otro tiempo le encendió tu amor, siempre bella, tu imagen adorada. Sonríe tierna al amante. Allí tú vives y ni un solo instante de la mente se borra tu candor. Guadalupe Gallardo nació en Danlí el 22 de junio de 1853 y murió en 1894. Estudió Derecho en la Universidad de Guatemala. Ya para concluir sus estudios, tuvo que abandonarlos para volver a Danlí, con motivo del fallecimiento de su padre Nicasio Gallardo en 1877. El señor Gallardo colaboró en el Diario del Centroamérica de Guatemala y en la República La Nación y en otros periódicos de Tegucigalpa. Su fragmento: siéntate al piano. Siéntate al piano, encantadora mía, y posa en él tu delicada mano. Siéntate al piano, angelical María. Siéntate al piano, calma en sus notas mi mortal tristeza, mi duelo insano. ¿Por qué el cielo te dio tanta belleza? Siéntate al piano. Carlos Alberto Uclés nació en Tegucigalpa el 5 de agosto de 1954 y murió el 15 de enero de 1942. Legislador y jurisconsulto. Deseos. Fragmento. A Concha Mateu. Quisiera ser tu sonoro piano, cuando a tu acento respondiendo fue besar furtivo tu vibrante mano y hasta rozar con tu ligero pie. Si yo fuera el nardo en tu seno, color y aroma virginal hallo, de tu vida vivir y al mundo ajeno. Josefa Carrasco de Schulter nació en Santa Bárbara en 1855 y murió en Tegucigalpa en 1945.
Su trabajo poético ha sido reconocido por importantes antólogos de Honduras como don Rómulo Durón, Jesús Castro y Manuel Luna Mejía. Se le conoce como la poeta centenarista y la cantora del lago de Yohoa. Adiós al lago de Yohoa. Fragmento escrito por Josefa Carrasco. Si blanca garza, cual la nieve fuera, de tus playas, oh lago encantador, por siempre enamorada yo viviera, y tu oleaje suavísimo batiera, gozando de tus ondas el frescor. Si de tu orilla, lirio purodoso, o palma fuera esmaltada de cien, mi perfume te diera delicioso, la voz de mi susurro candecioso, y el suave beso de mi amor también. Miguel Rico Guardiola nació en Tegucigalpa el 21 de abril de 1856 y murió el 23 de diciembre de 1879. Ingresó a la antigua universidad en donde se dedicó a los estudios de abogacía. Ya estaba por concluirlos cuando le acometió la enfermedad que le había de ocasionarle la muerte. Te quiero, fragmento, a Iramunda. Le quiero, sí, porque risueña y cándida, perfumas el sendero de mi vida, porque has abierto al corazón un mundo de esperanza y amor, porque en tu frente angelical y hermosa se retrata el pudor de la inocencia, porque eres cual la flor que se columpia, úfana en el pensil. Alberto Membreño nació en Tegucigalpa el 12 de julio de 1859. Abogado, estudió en la Universidad de Honduras, juez de letras de Tegucigalpa, subsecretario de Estado en el despacho de Fomento. En 1887 entró a funcionar como diputado al Congreso Ordinario. Obras: repertorio alfabético de jurisprudencia, elementos de práctica forense en materia civil y hondureñismos. Ligeras observaciones sobre el habla castellana en América. Fragmentos. Paulatinamente, los idiomas de las razas autóctonas que poblaban el nuevo continente fueron desapareciendo, hasta quedar casi extintos, sin que obstara para llegar a este resultado en el que en algunos lugares se establecieran cátedras de lenguas indígenas, porque esto solo servía, por el momento, para hacer más fácil y menos destructora la conquista y no para abrir nuevos horizontes a la civilización, ensanchando la esfera de los conocimientos humanos. Carlos Gutiérrez nació en Tegucigalpa en 1861 y murió el 10 de julio de 1899. Sus composiciones se publicaron en los periódicos de Tegucigalpa y han sido reproducidas por varios de Centroamérica y del exterior. El señor Gutiérrez publicó en 1898 una colección de poesía con el título Piedras Falsas y una novela del género naturalista, Angelina. Muere de un ataque cerebral. En sus funerales se le hicieron los honores de ordenanza correspondientes al grado de teniente coronel que había alcanzado en el ejército. Lejos de ti, fragmento, a Elisa. Ángel mío, si en la noche, cuando el sueño te entregaras, un suspiro le arrancarás a tu pecho para mí, y la brisa entre sus alas a mi pecho lo trajera. ¿Cuántos, dime, no le diera para llevarlos a ti? Juan María Cuellar nació en Tegucigalpa en 1861, bachiller en Ciencias y Letras y luego se dedicó al estudio de la medicina, que pronto hubo de abandonar para consagrarse a las tareas literarias, en la República de El Salvador y en Guatemala, en donde ha sabido distinguirse como colaborador de acreditados periódicos. De regreso en Honduras, fundó con el doctor Ramón Rosa la revista literaria Gualcerique, y después entró a formar parte de la redacción del Diario de Honduras en 1893.
en el que publicaban interesantes trabajos de crítica literaria y composiciones poéticas bajo el seudónimo de Allen. Celos, fragmento. Tengo celos del ave que le canta, del ambiente que riza su cabello, del aura embalsamada que la besa y de la luz del cielo. Me encelo al ver que le hablan otros hombres. De la flor que la adula tengo celos, de la almohada do inclinada la cabeza y de su blanco lecho, de las estrellas de la azul espacio, de sus divinos candorosos sueños, del libro que le gusta, de los cuadros que busca con anhelo. Miguel A. Fortín nació en 1863 en San Antonio de Oriente y murió en 1928 en El Salvador. En 1879 ingresa al Colegio Nacional y se gradúa de bachiller en 1882. Comenzó sus estudios de jurisprudencia en la Universidad Central de Tegucigalpa, pero por su espíritu indómito y contestario cae preso en 1885. Años antes, sus poemas habían merecido los aplausos de José Joaquín Palma, poeta cubano que residió entre nosotros, apoyando la reforma iniciada por Soto y Rosa. Puesto en libertad, se graduó por fin el 7 de febrero de 1886. Se fue a vivir a Nicaragua, donde fundó una escuela. Fragmento. Humillarme. ¿Qué me aconsejas tú? Eso, imposible. Que doble mi rodilla ante el tirano. No me conoces aún. Soy inflexible. Antes mi vida con mi propia mano me quitaré, como Catón de Utica, que ser cobarde y ruin y miserable. No sabes tú lo que esto significa, pues esto significa eternamente cargar con el doblón sobre la frente. Olimpia Varela y Varela nació el 18 de noviembre de 1894 y murió el 13 de abril de 1986. En 1916 se graduó de maestra y comienza su periodo didáctico sirviendo cátedra en varias ciudades del país. Viviendo en La Ceiba, fundó una de las revistas más famosas e importantes en el grupo literario y feminista, Pan América, cuyo primer número salió a la luz el 14 de abril, Día del Panamericanismo, en 1944. Posteriormente, se traslada a Tegucigalpa, donde seguirá sacando su revista, misma que desaparecerá en la década de los 60. Fue además fundadora de la todavía vigente agrupación femenina Ideas en 1954 a 1956. Publicó su único libro de poesía, Corazón Abierto, con ilustraciones del gran pintor nacional Dante Lazzaroni. Fragmento de su poema Inefable, escrito por Olimpia Varela y Varela. Rómulo de Durón nació el 6 de julio de 1865 en Comayagüela, Tegucigalpa, y murió el 13 de agosto de 1942 en Tegucigalpa. Poeta, ensayista, traductor, historiador político y jurista hondureño. Dejó un interesante legado poético inscrito en la corriente del romanticismo tardío y una valiosa producción historiográfica que asentó las bases de la historia hondureña contemporánea. Fue, además, un destacado protagonista de la actual política de su nación y un activo y fecundo promotor cultural. Fragmento del himno a la granadera, escrito por el doctor Rómulo de Durón. Ya se ve, patria mía, en tu oriente, nuevo sol, esparcir claridad. Ya podemos, con voz reverente, pronunciar Dios, unión, libertad. Cambiarán ya tu vida y tu suerte. Un solo hombre tus hijos serán, ya entre ellos no habrá guerra a muerte, y dichosos tu bien labrarán.